Marcos capítulo 3. Vamos a leer el verso 13 y 14. Amén. Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículos 13 y 14. Y le vamos a dar lectura. Amén. Dice: y subió al monte, llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahora ustedes. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pueden sentarse. Fíjense, aquí está la respuesta a la pregunta de muchas personas: ¿cómo empezó la iglesia? Y muchos generan expectativas y muchas cosas ahí, ¿verdad? Pero me imagino porque no leen las escrituras. Aquí Jesucristo empezó con 12 personas, ¿verdad? Amén. Y dice que aquí que Él los escogió para que estuviesen, dice, con Él. Y después, dice, los envió a predicar. Hermanos, este texto contiene el modelo del discipulado de Dios. ¿Cómo es que se deben de hacer las cosas? ¿Sí? Dice que primero los llamó, después los formó, luego los transformó y finalmente los envió. Amén. Ese es el modelo en la iglesia. Así tiene que ser. Y uno de los problemas de la iglesia actual es que muchos quieren ser enviados sin haber permitido ser formados. Aquí tiene que haber formación. Dice la Biblia: no pongas a un neófito a hacer ministerio. ¿Por qué? Porque te vas a salir del contexto bíblico. Muchos, ¿verdad?, quieren plataformas sin proceso, autoridad sin obediencia, ministerios sin disciplina y frutos sin raíces. Pero Jesús no comenzó enviando hombres, Jesús comenzó formando hombres. 3 años estuvo con ellos formándolos, ¿sí? Generando carácter en ellos. Hermanos, dice aquí, ¿verdad?, el 14, Jesús llamó hombres para que estuvieran primeramente con él, ¿sí? Así que observemos el orden. Jesús no dijo primero vayan a predicar. Primero dijo, en esencia, estén conmigo. El discipulado comienza en la presencia de Cristo, no en la actividad ministerial. Primero es en la presencia de Cristo. Dice Juan 15, ¿verdad?, versos 4 y 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Una persona puede aprender a predicar, puede aprender a cantar, puede aprender a dirigir, a enseñar o servir, pero si no aprende primero a permanecer en Cristo, tarde o temprano su ministerio será solamente una actividad religiosa. Hermanos, hay una diferencia entre hacer cosas para Jesús y ser formado por Jesús. Marta estaba sirviendo, pero María, dice, estaba a los pies de Jesús. ¿Quién estaba siendo formada? María.
Marta estaba sirviendo, pero estaba enojada en lo que estaba haciendo, ¿sí o no? Dice: Marta, Marta, afanada estás y turbada. Dice: pero María, ¿qué dice? Ha escogido lo mejor. Y no estoy diciendo que servir sea malo. Estoy diciendo que el servicio nunca debe sustituir la comunión con Cristo. Un árbol no produce fruto porque alguien le grita al árbol: oye, árbol, da fruto. El árbol produce fruto porque tiene raíces. De la misma manera, el creyente no produce fruto espiritual solamente porque recibe una responsabilidad. El fruto nace de una vida conectada con Cristo. Dice en la Biblia que para que puedas dar fruto, tienes que estar pegado a la vid. Dice Jesús: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano, ¿qué dice? Que no dé fruto, será cortado y echado al fuego. No podemos, dice, dar frutos si no estamos pegados a la vid. Y la vid es representada por Jesucristo. Amén. Hermanos, ¿qué hizo Jesús antes de enviarlos? Jesús formó su carácter antes de confiarles una gran responsabilidad. Los discípulos no eran hombres perfectos. Pedro era una persona muy impulsiva. Tomás era una persona con dudas. Jacobo y Juan tuvieron ambiciones. Ellos estaban peleando un primer lugar en el cielo. Y los demás tuvieron conflictos entre ellos. Pero Jesús vio algo que todavía no estaba terminado. Jesús no solamente vio lo que eran, Jesús vio lo que podían llegar a ser bajo su formación. Como cuando en el ejército llega una persona, primero no sabe ni agarrar un fusil, no sabe marchar, no conoce nada de milicia, pero es formado para ser un soldado, hasta que finalmente puede ser un buen soldado. Igual, en la obra de Cristo tenemos que ser formados, tenemos que ser disciplinados. Allá en Lucas 6:40 dice, hermanos, que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, dice, será como su maestro. Y la palabra clave aquí dice es perfeccionado. El discípulo es un proceso de formación. Ese es el discipulado. No se trata solamente de llenar la cabeza de conocimiento bíblico. Se trata de formar carácter. Se trata de formar obediencia. Se trata de formar fidelidad. Se trata de formar humildad, de formar dominio propio, de formar responsabilidad, de formar el amor de Cristo en sus corazones, de formar perseverancia, de formar compromiso. Esa es la formación. Allá en Gálatas 4:19, Pablo decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es la meta? A ver, dígame. Dice que lleguemos a la estatura del hombre perfecto, que es Jesucristo. Esa es la formación. Cristo es el modelo. Jesús, hermanos, trabajó con ellos en sus defectos. Y aquí encontramos algo muy poderoso. Jesús no abandonó a sus discípulos. ¿Qué hizo?
los formó. ¿Cuántas fallas tuvieron sus discípulos? Él los corrigió, Él los confrontó, Él los enseñó, los reprendió y los volvió a levantar. Dice allá en Marcos 8:33 que el apóstol Pedro quiso corregir a Jesús. ¿Y cuál fue la reprensión de Jesús hacia Pedro? Quítate de delante de mí, Satanás. Eso fue lo que le contestó Jesús a Pedro. Porque le estaba diciendo que no hiciera tal cosa de ir a la cruz. Y Jesús no destruyó a Pedro. Jesús confrontó a aquello que estaba estorbando el propósito de Pedro. Y esto es discipulado. El verdadero discipulador no solamente dice qué bonito lo haces, también tiene el amor suficiente para decir: eso que estás haciendo está mal y tienes que cambiar. Y hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Nosotros comenzamos con el discipulado. ¿Cuántos comenzamos? ¿Se acuerdan? ¿Y cuántos terminamos? 3 años dando enseñanza. Y fueron saliéndose poco a poco se fueron saliendo. Porque no quieren ser formados. Y hermanos, Jesús vino a ser discípulo. Y el discípulo necesita ser formado. ¿Qué es lo que hace el discípulo después? Va a hacer lo que el maestro le está enseñando. ¿Quién es el maestro aquí? Jesús. Amén. Hermanos, dice Proverbios 27:6, dice: fieles son las heridas del que ama. Hay heridas que destruyen, pero también hay correcciones que salvan. Una iglesia que solamente quiere escuchar mensajes agradables puede terminar enferma espiritualmente. Necesitamos amor, pero también necesitamos la verdad. Y Jesús, hermanos, una cosa que enseñó a sus discípulos fue fidelidad. Dice, en lo pequeño tenían que tener fidelidad también. Y en lo mucho había que tener fidelidad también. Y antes de entregarles una gran misión, los discípulos caminaron con Jesús. Los discípulos vieron milagros. Los discípulos escucharon enseñanzas. Observaron cómo oraba Jesús. Vieron cómo trataba a los necesitados. Vieron cómo enfrentaba la oposición y aprendieron de su ejemplo. Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, dice también en lo mucho es fiel. ¿Qué dice el Señor? Buen siervo. ¿Qué dice? Bueno y fiel. En lo mucho, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la frase que vas a escuchar cuando llegues delante de Él. Sí, caminas como discípulo. ¿Amén? Y aquí hay una pregunta confrontativa. ¿Cómo queremos que Dios nos confíe algo grande si no somos fieles en lo poco? Hay personas que quieren predicar pero no estudiar. Personas que quieren dirigir pero no obedecer. Personas que quieren tener autoridad pero no se someten. Reconocimiento pero no sirven. Ministerio pero no son disciplinados.
quieren púlpito, pero no oran. Quieren responsabilidades, pero no quieren compromiso. Necesita haber formación. Dios necesita, dice, vasijas de honra, personas comprometidas con el ministerio, con la obra de Cristo. Porque dice la Biblia que cuando tú comienzas a trabajar en la obra, ¿qué es lo que tú eres? ¿A quién representas? Imagínense la gran responsabilidad que tenemos. Dice que somos nosotros embajadores de Él. ¿Qué es un embajador? Representante de Él. También dice que se te dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que se te dio la responsabilidad de reconciliar a las personas con Dios. Y dice que el Señor a los discípulos, que cuando los mandó a predicar, ¿qué les dijo? Les doy autoridad de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos. Imagínense ustedes esa autoridad. ¿Quién la está avalando? La está avalando Él. Pero esa responsabilidad viene de un gran compromiso. Dios nunca va a depositar su poder en vasijas que no están en condiciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, el discipulado dice que requiere renuncia. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es cada día, no los domingos nada más, no los viernes nada más, es cada día. Amén. Jesús nunca presentó el discipulado como algo cómodo. ¿Qué fue lo que dijo? Niéguese. ¿Sí? Ay, pero estoy bien cómodo, Jesús, viendo la televisión, ¿verdad? Está bueno este programa. O, ¿cómo me voy a perder esa fiesta, verdad? Tan importante. ¿Cuántas cosas estamos dejando nosotros en lugar de obedecer a Jesús? Dice el primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Pero a veces las cosas son más importantes que Dios. Entonces, ¿cómo Dios te va a dar autoridad? ¿Cómo Dios te va a confiar algo grande si tú no tienes compromiso, no tienes responsabilidad, no eres fiel? Las grandes cosas de Dios son para grandes hombres o para grandes mujeres. Ser discípulo, hermano, significa que Cristo tiene derecho sobre tu vida. No podemos decir, Señor, quiero seguirte, pero bajo mis condiciones. El verdadero discípulo aprende a decir, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el problema actual, queremos envíos, información. Y aquí está uno de los grandes problemas de la iglesia. Personas que quieren ser parte de la obra, pero no quieren pasar por el proceso. Quieren servir, pero no quieren someterse. Quieren enseñar, pero no quieren aprender. ¿Cuánto tiempo llevamos estudiando? Y son pocos los que han venido. Aquí los martes estamos enseñando. Quieren responsabilidades, pero no quieren rendir cuentas. Quieren que los llamen líderes, pero todavía no han aprendido a ser siervos. Dice Mateo 20, versos 26 al 28. Hermanos, dice que Jesús enseñó. Dice, el que quiera, fíjense, apréndanse eso, porque es muy importante. Mateo 20, vamos a Mateo 20, todos a Mateo 20.
¿Amén? ¿Cuántos están ahí ya? Versos 26 al 28. 26 a 28. Dice, no ha de ser así entre vosotros, sino el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, dice, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Que el que quieras un buen lugar en el cielo, tiene que ser el que más sirva. Y hoy es al revés. Quieren ser servidos en lugar de servir. Jesús enseñó, hermanos, los discípulos estaban peleando un primer lugar, y Jesús tomó la toalla y tomó el agua y le lavó los pies. Eso es servicio. Y ese lugar en aquel entonces lo ocupaba un esclavo. Nadie quería ese trabajo, porque las personas usaban sandalias y caminaban por calzadas llenas de polvo. Ahí defecaban los animales, ahí orinaban los animales, y esos pies llegaban sucios. Y cuando llegaban a una casa les tenían que lavar los pies. Y ese trabajo lo hizo Jesús, siendo Dios. Ahí es donde debemos aprender nosotros la humildad. Y dice la Biblia que nuestro sentir tiene que ser así como el de Cristo. Pero a veces nosotros nos sentimos más orgullosos, nos sentimos más que Cristo. Y en el reino de Dios, hermanos, el camino hacia arriba comienza bajando. Antes de ser líder tienes que aprender a servir. Antes de enseñar tienes que aprender. Antes de dirigir tienes que aprender a obedecer. Antes de formar discípulos tienes que permitir que Cristo forme tu carácter. ¿Y cuál es ese carácter? Lo dice Gálatas capítulo 5 verso 22 en adelante. Dice la Biblia, fíjense, dice, si tú hablas lenguas angélicas o humanas, pero si no tienes amor, ¿qué dice? Eres como metal que resuena. Quiere decir que tú tienes el don, pero no tienes carácter, porque el amor es parte del carácter. Puedes tener profecía, pero si no tienes amor, no sirve de nada. Quiere decir que necesitas el carácter de Cristo en ti para que puedas ejercer el don, ¿o no? Y eso es lo que mucha gente no entiende. Muchos sirven en la iglesia, pero no pueden soportar a los hermanos, o no tienen paciencia. Dice la Biblia, soportados los unos a los otros y perdonados los unos a los otros. Necesitamos carácter. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús no los formó para que se quedaran con Él, sino para que reprodujeran lo que habían recibido. Después del proceso, Él los envió. Dice Mateo 28, versos 19 al 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Quiere decir que ya estaban listos, ya estaban formados, ya tenían la autoridad, ya tenían el carácter. Aquí Jesús no dijo simplemente hagan convertidos. ¿Qué dijo? Hagan discípulos. Hoy a la iglesia le interesa nada más que se conviertan y que llenen la iglesia, que sea un número grande. Pero la gente tiene que aprender el proceso, tienen que aprender a ser discípulos, para que ellos a la vez hagan discípulos. Ese es el modelo de Cristo. Esa es la iglesia. La iglesia no es una denominación, no es una religión. Es esto que estamos estudiando. Porque una persona convertida, hermanos, necesita ser formada. Y una persona formada debe de aprender a formar a otros.
Y aquí aparece el principio de reproducción espiritual. Dice allá en 2 de Timoteo 2:2, ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahí podemos ver, hermanos, ese seguimiento. Pablo dice, ¿verdad? ¿Le dijo a quién? Timoteo. A Timoteo. ¿Que encargara a qué? ¿A hombres qué? Fieles. No a hombres infieles, ¿verdad? Ni irresponsables. Dijo, encárgale a hombres fieles. Y estos a la vez, ¿qué van a hacer? Que enseñen a otros. Amén. Eso es discipulado. No se trata de construir una iglesia llena de personas que solamente reciben. Se trata de formar creyentes que reciben, crecen, sirven y se reproducen. Ese es el modelo de Jesús. No buscamos personas perfectas. Los discípulos no eran perfectos. Buscamos personas dispuestas a ser formadas. Y eso también debemos aclararlo. Jesús no llamó a personas perfectas, no llamó a sabios. En aquel entonces había muchos sabios en Grecia, ahí mismo en Israel. Llamó a personas con defectos. Amén. Y hermanos, ¿qué dice 1 Corintios 1:27? Ahí el Señor te lo está diciendo. ¿Qué dice? Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Por eso tú no debes decir yo no sirvo porque no soy perfecto. Pero tampoco debemos decir Dios me llamó, por eso no necesito cambiar. Las dos posiciones están equivocadas. Y la posición correcta es Dios me llamó como estoy, pero no quiere dejarme como estoy. ¿Por qué? Porque en las manos de Dios tú vas a ser esa persona idónea. ¿Sí? No eres tú, sino el que va contigo. ¿Qué decía Moisés? Si tú no vas conmigo, yo no voy. Amén. ¿Y qué debemos hacer para cumplir el propósito de Jesús? Dice Juan 15:5 que debemos permanecer en Cristo. Y sin Cristo no podemos producir fruto. Debemos aceptar la formación. Dice Proverbios 12:1, el que ama a la instrucción, ama la sabiduría. Así que no rechaces la corrección que Dios utiliza para transformarte. Y debemos desarrollar disciplina espiritual. Necesitamos orar, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos congregarnos, necesitamos obediencia, necesitamos ayuno, necesitamos servicio, necesitamos evangelización, necesitamos comunión, necesitamos perseverancia. Eso es formación. Y dice 1 Timoteo 4, versos 7 al 8, está hablando Pablo a Timoteo que debemos ejercitarnos para la piedad. Así que la espiritualidad también requiere disciplina. ¿Sí? Necesitamos ser fieles. Dice allá en 1 Corintios 4:2, ahora bien, a ver, vamos a leer todos eso. 1 Corintios 4:2, ¿qué dice? Con voz fuerte, vamos a leerlo todos. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Amén. Se requiere, dice, de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que Dios busca fidelidad. Amén. Tenemos que servir antes de buscar posición. Y el liderazgo cristiano comienza con servicio. Y no podemos quedarnos eternamente en la etapa de recibir. ¿Qué dice el Señor? Da de gracia lo que has recibido de gracia. Y así que lo que Cristo hizo contigo,
¿Sí? Tú tienes que decir lo que Cristo hizo conmigo, ahora quiero ayudar a que Cristo lo haga con alguien más. Esa es la reproducción, ese es el modelo de Dios, de alcanzar a otros para Cristo. Pero depende de ti. ¿Qué tanto amas a Dios? Imagínate un ejército, que nadie reciba una arma, que nadie reciba un uniforme y que nadie reciba una misión de combate. Simplemente porque dijiste quiero ser soldado. Imagínate, ¿sería un ejército eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que recibe un soldado? Primero, entrenamiento. Después, disciplina. Después, obediencia. Tiene que aprender estrategias. Tiene que aprender a trabajar en equipo. Y después ser probado. Después es enviado. ¿Por qué? Porque una persona sin formación puede poner en peligro al equipo, ¿sí o no? Hermanos, en la iglesia sucede algo parecido. No podemos poner personas sin formación espiritual en posiciones de influencia simplemente porque tienen entusiasmo. El entusiasmo puede iniciar una obra, pero el carácter sostiene la obra. Amén. Así que, hermanos, yo quiero hacerte preguntas hoy. ¿Estás dispuesto a ser discipulado? ¿Estás dispuesto a aceptar la corrección? ¿O eres fiel cuando nadie te está mirando? ¿Cumples lo que prometes? ¿Puedes recibir una instrucción sin ofenderte? ¿Estás dispuesto a servir aunque nadie te reconozca? ¿Estás creciendo espiritualmente? ¿Estás formando a alguien más? Porque quizá el problema no es que Dios no quiere usarte. Quizás el problema es que Dios todavía está trabajando en tu carácter antes de confiarte una mayor responsabilidad. No desesperen, hermanos. Tienen que amar el proceso. Y no corran detrás del conocimiento, corran detrás de Cristo. No busques primero una posición, busca primero una formación. Y podemos, hermanos, establecer esas etapas que hizo Jesús. Primero que dijo, ven y sígueme. Eso fue lo primero. Amén. Y después viene el crecimiento, que dice, añade a tu fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento piedad, y a la piedad dominio propio. Ese es el proceso, ese es el crecimiento. Amén. Así que permite que Cristo forme tu carácter. Y los frutos que aparecen en Gálatas 5:22, ese es el carácter de Cristo en ti. Después viene la reproducción. Amén. El servicio. Cristo me forma, yo sirvo, formo a otros y ellos forman a otros. Así que, hermanos, no quiero solamente ser usado para servir, quiero ser formado para hacerlo bien. Y hay una oración que deberíamos comenzar a hacer. Decirle, Señor, no solamente usa mi vida, forma mi vida conforme a tu carácter. Porque si Dios solamente nos usa sin formar nuestro carácter, podemos terminar dañándonos nosotros mismos y dañando a otros. Pero cuando Dios forma el corazón antes de ampliar la responsabilidad, entonces el ministerio puede permanecer firme. David fue ungido mucho antes de sentarse en el trono. Y entre la unción y el trono hubo un
proceso. Amén. José recibió sueños antes de recibir autoridad. ¿Sí? Entre el sueño y el gobierno hubo un proceso, ustedes lo conocen. Fue echado a una cisterna, fue vendido como esclavo, lo metieron a la cárcel y después pasó a ser gobernador de Egipto. Pero hubo proceso. Los discípulos fueron llamados antes de ser enviados. Y entre el llamado y el envío hubo proceso. Por eso no despreciemos el proceso. El proceso está formando al hombre o a la mujer que necesitará ser para sostener aquello que Dios quiere poner en tus manos. Y quizás hoy Dios no te está diciendo haz más, quizás te está diciendo déjame formarte. Amén. Amén. Así que, hermanos, cuando se te llame a formación, cuando se te llame a crecimiento, cuando se te llame a aprender, ¿qué es lo que tienes que decir? No puedo, hermano, estoy ocupado, ¿sí? ¿Qué día es el que va? No puedo, hermano. Y eso es lo que nos hemos encontrado en esta iglesia. Comenzamos alrededor de 30 en la casa de Julio. Y terminamos 5, creo, ¿verdad? Se enseñó discipulado. ¿Qué más se enseñó? Acuérdense. Se enseñó evangelismo. Se enseñó escatología. Se enseñó cómo aprender a predicar. ¿Sí o no? Y se han estado haciendo estudios y estudios. Y ahorita solamente, ¿cuántos quedamos, Julio? Como 6, 7 nada más. Como 5. 5 más o menos. Es lo que yo estoy contando los últimos días. ¿Sí, mamá, Vicky? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Será el modelo de Cristo lo que estamos siguiendo? Se llama discipulado. Tenemos que ser discípulos para poder traer discípulos. La gran comisión, ¿para quién es? Para toda la iglesia. Esa es la gran comisión que dejó Jesucristo como mandato para todos nosotros. Amén. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Sí? Nos ofende la corrección, pero tenemos que tener el carácter para recibir, así como lo bueno, como también lo que no estamos haciendo bien. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia, reconociendo que necesitamos ser formados por ti. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos querido hacer tu obra sin permitir que primero hagas tu obra en nosotros. Hemos querido responsabilidad sin disciplina, autoridad sin obediencia, ministerio sin sacrificio y fruto sin raíces. Perdónanos, Señor, y hoy te decimos, bendito Padre, fórmanos, forma nuestro carácter, forma nuestra mente, forma nuestros pensamientos, forma nuestras palabras, forma nuestras actitudes, forma nuestra manera de servir, forma nuestra fidelidad. Quita de nosotros todo orgullo, toda rebeldía, toda inconstancia, toda indisciplina y todo deseo de reconocimiento humano. Danos un corazón enseñable, que podamos recibir corrección sin ofendernos, que podamos obedecer aunque no entendamos, que podamos servir aunque nadie nos vea, que podamos permanecer fieles aunque nadie nos aplauda. Señor Jesús, queremos volver al modelo que tú estableciste, estar contigo, aprender de ti, ser transformados por ti y después ser enviados por ti.
Levanta, Señor, en esta iglesia hombres y mujeres de carácter, hombres y mujeres fieles, hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que amen tu palabra, hombres y mujeres que sepan servir, hombres y mujeres que no abandonen el proceso, hombres y mujeres capaces de discipular a otros. Que nuestra iglesia no solamente sea una iglesia que se reúne, que sea una iglesia que forma discípulos, que no seamos consumidores de sermones, sino hacedores de ellos, de tu palabra. Que no solamente vengamos a recibir, sino que aprendamos a dar. Padre Celestial, Dios maravilloso, que no solamente digamos, Señor, úsame, sino que podamos decir, Señor, primero transfórmame, y cuando llegue el momento del envío, dame la valentía para ir. Pon en mí pasión por las almas, hazme multiplicador de discípulos, y que todo lo que dispones en nosotros no muera en nosotros, que se reproduzca en otros. Señor, que algún día podamos presentarnos delante de ti y escuchar, Señor, esas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has servido y en lo mucho te pondré. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.
Padre celestial, Dios maravilloso, Padre, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Y gracias, bendito Dios, por todo lo que has hecho. Padre, hoy ponemos todo en tus preciosas manos. Padre, yo te ruego, bendito Dios, que bendigas a la iglesia. Padre, yo te ruego, bendito Dios, que vayas con Fernando, Señor. Padre, él mañana parte a Monterrey, Señor, por trabajo. Padre, llévalo con bien, bendícelo. Tú sabes, bendito Dios, que él siempre ha querido servirte, Señor. Úsalo, bendito Dios, usa la vida de él, que él te pueda servir allá donde va a estar. Yo te ruego, Dios, que abras puertas y que toques corazones. Te ruego, Dios, por la vida de mi hermana Hortensia, Señor. Padre, suple toda necesidad. Ministra, bendito Dios, en mi hermana, Señor. Yo te ruego, Dios, que restablezcas, bendito Dios, la salud de ella. Te ruego también por Adrián, Señor. Restablece la salud de Adrián, Señor. Te ruego, Dios, que le des fuerzas, bendito Dios, y que le des, bendito Dios, Padre, de ti, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, que tú lo curas, Señor, debajo de tus alas. Guárdalo, bendito Dios, y protégelo, Señor. Te suplico por la vida de mi hermana Isabel Méndez, bendito Dios. Bendice su vida, Señor. Yo te ruego, Dios, que restablezcas también la vida de mi hermana. Padre, bendícela, Señor. Ministra, Señor, en la vida de mi hermana. Quita, Señor, toda dolencia, todo problema, bendito Padre Celestial. En tus manos pongo la vida de mi hermana Eugenia. Señor, que ella pueda sanar de esa herida, que ella pueda ser restablecida y que ella pueda testificar de tu poder y de tu gloria. Asimismo te ruego, Dios, por todas las necesidades, por toda situación, Padre. Sabemos que tú eres el que llevas, bendito Dios, todas esas cargas. Tu palabra dice que traigamos nuestras cargas delante de ti, que tú pelearás nuestra batalla y que nosotros somos más que vencedores, bendito Dios. Amén. Bendice a la iglesia. Padre, yo te ruego que seas con todos y cada uno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.